Merinda Holbrook siempre se despertaba 10 minutos antes que su despertador, un hábito desarrollado a lo largo de los años. En la casa reinaba el habitual silencio matutino, solo roto por el zumbido de la cafetera que había programado la noche anterior. Terence solía levantarse tarde, se permitía el lujo de trabajar desde casa 2 veces por semana, y hoy era ese día. Se puso una bata de seda y bajó a la planta baja de su casa. Su ritual matutino era el mismo: revisar el correo, leer los titulares de las noticias y tomar un café en su sillón favorito junto a la ventana. Pero hoy algo había alterado la rutina. El portátil de Terence se había quedado abierto en la mesa de la cocina. No era habitual en él, que solía ser muy pedante con la tecnología y siempre cerraba la tapa. Merinda colocó su taza de café junto al portátil, a punto de cerrarlo, cuando su mirada captó por casualidad la ventana de correo abierta. El nombre del remitente, Evelyn Prescott, le resultaba vagamente familiar. Parecía ser la misma joven del departamento de marketing que se había trasladado recientemente a su redacción. Tus ediciones siempre llegan al meollo de la cuestión. Es como si vieras a través del texto, llegaras al corazón de lo que está escrito. He releído tus comentarios una y otra vez. Merinda parpadeó. Algo en el tono de la carta parecía demasiado personal para ser correspondencia de trabajo. Tomó un sorbo de café y sintió que sus dedos se crispaban ligeramente en el asa de la taza. La carta estaba fechada anoche y era solo el último fragmento de una larga correspondencia. Estoy deseando volver a verte. El restaurante que me sugeriste es perfecto. Sé que es un lugar especial para ti y me emociona tanto que quieras compartirlo conmigo. Merinda se dejó caer lentamente en una silla. Restaurante. Su restaurante, Adriano's, donde Terence y ella habían celebrado cada aniversario de boda durante los últimos 15 años, donde él le había pedido matrimonio. Ahora todas las rarezas de los últimos meses se unían en un patrón claro: su repentina fascinación por el gimnasio, sus camisas nuevas, sus retrasos en el trabajo, sus despistes los fines de semana. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Terence se estaba despertando. Merinda cerró rápidamente la tapa del portátil y se acercó a la ventana, sintiendo que algo frío y pesado crecía en su interior. Quería gritar, romper los platos, montar una escena. Pero los años de trabajo en el mundo editorial le habían enseñado que las decisiones emocionales rara vez tenían éxito. Dio otro sorbo al café, que ya estaba frío. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Toda su experiencia profesional le decía que los mejores giros argumentales requerían una cuidadosa preparación. Merinda sacó su teléfono y abrió su agenda de trabajo, donde tenía programada una reunión con Randall Thornton, el director de la editorial. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Terence bajó a la cocina, somnoliento y despeinado, con su vieja camiseta con el logotipo de Browns. «Buenos días», dijo, acercándose a la cafetera. «Hoy llegas temprano». «Sí», respondió Merinda, sorprendida por su propia voz tranquila. «Mucho trabajo que hacer. Por cierto, ¿recuerdas que tenemos una cena con Randall el viernes? Quiere hablar de su nueva serie de poemarios». Terence se congeló durante una fracción de segundo, tan imperceptiblemente que ella no se habría dado cuenta antes. «Claro que me acuerdo. ¿A qué hora?» «A las 7 en casa de Adriano». Ahora ella veía exactamente cómo le temblaba la mano con la taza de café. La editorial Thornton & Sons ocupaba 3 plantas de un edificio histórico del centro. A Merinda le gustaba venir temprano, cuando las amplias salas de techos altos aún estaban tranquilas por la noche, y la luz que entraba por las viejas ventanas creaba una atmósfera especial. En esos momentos sentía con especial intensidad por qué había elegido esta profesión en particular. Cada rincón del lugar respiraba historia y cultura. Evelyn Prescott se había incorporado a la editorial hacía 4 meses.
Merinda recordaba el día de su entrevista, una morena alta con un traje caro pero ligeramente extravagante, que llevaba un bolso de moda que parecía original de una marca famosa. Entonces Merinda había notado su mente vivaz y su deseo apasionado de trabajar en su editorial, pero algo en su entonación había parecido artificioso, como aprendido. Ahora, al revisar los documentos, Merinda encontraba cada vez más rastros de la influencia de su marido. Su característico estilo de editar los textos de Evelyn, sus recomendaciones en las reuniones del consejo editorial. Merinda, ¿te importaría hablar del plan trimestral? La voz de Randall Thornton interrumpió sus cavilaciones. Levantó la vista del monitor. El director editorial estaba en la puerta de su despacho, impecablemente vestido, como siempre. Últimamente, venía a verla cada vez más a menudo con preguntas que bien podrían haberse resuelto por correo. Claro, siéntese. Merinda le indicó la silla para visitas. Randall se acomodó, colocando sobre su regazo una carpeta de cuero, su atributo constante en todas las reuniones. He estado echando un vistazo a sus propuestas para la nueva serie, un enfoque muy interesante de los clásicos, pero me interesa más tu opinión sobre el proyecto de la señorita Prescott. Merinda sintió una ligera punzada de irritación. El proyecto de Evelyn era francamente flojo, pero Terence lo promovía activamente por alguna razón. Para ser sincera, le veo varios problemas. Sacó una carpeta de notas. El público objetivo está definido de forma demasiado vaga. La estrategia de marketing no está trabajada. Estoy de acuerdo. Randall se inclinó ligeramente hacia adelante, pero su marido parece tener una opinión diferente. Terence siempre ha tenido debilidad por los aspirantes a autores. Merinda se cuidó de mantener el tono uniforme. Aquella tarde, en la reunión de la editorial, Merinda observó por primera vez a su marido y a Evelyn desde la barrera, sabiendo la verdad. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, evitando cuidadosamente mirarse. Cuando Evelyn presentó su proyecto, Terence se adelantó un poco y sus ojos se iluminaron, igual que antes, cuando había hablado de poesía con Merinda. El concepto de la señorita Prescott abre nuevos caminos. La voz de Terence sonaba suave pero segura. Su enfoque de la literatura contemporánea puede atraer a un público más joven. Merinda observó las reacciones de sus colegas. La mayoría parecían desconcertados, algunos francamente aburridos. Solo Randall estaba escrutando a todos los presentes, y su mirada se detenía con más frecuencia en ella. Terence se quedó después de la reunión, ayudando a Evelyn a recoger los materiales de la presentación. Merinda fingió buscar algo en su teléfono y, con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que él le entregaba la carpeta con mucho cuidado y de que sus dedos se tocaban por un momento. «Merinda, ¿tienes un momento?» Randall de nuevo. Ella asintió agradecida, contenta por la oportunidad de no tener que seguir viendo esta escena. El despacho del director olía a cuero y a café caro. Randall sacó una botella de agua del armario y se la ofreció. «He notado algunos cambios en el departamento», empezó desde lejos. Terence se ha vuelto sorprendentemente activo en la promoción de nuevos autores. Merinda dejó el vaso sobre la mesa. Estaba claro que Randall sospechaba algo, pero ella no iba a ponérselo fácil. Quizá tenga algo que ver con su nuevo proyecto para encontrar jóvenes talentos. Se permitió una leve sonrisa. Tal vez. Randall se reclinó en su silla. Por cierto, me encantaría reunirme con usted el viernes en el restaurante. Hace tiempo que quiero hablar de tu nuevo concepto de ciclo de poesía. De camino a casa, Merinda reflexionó sobre la atención que había pasado por alto. Randall nunca se había pasado de la raya, pero su interés era evidente. Terence, absorto en su aventura, ni siquiera parecía darse cuenta de que otro hombre miraba a su mujer. Ahora mismo, sin embargo, eso podría estar jugando a su favor. En Minnesota, Evelyn Prescott tenía una vida muy diferente, una pequeña ciudad donde todos se conocían,
una rutina comedida en la biblioteca local, las advertencias diarias de su madre de que ya era hora de empezar a pensar en una familia. Pero Evelyn siempre supo que estaba destinada a algo más. En su tiempo libre, mantuvo un blog de libros que poco a poco fue ganando suscriptores y ahorró dinero para mudarse. La decisión le resultó inesperadamente fácil. Cuando vio una vacante en Thornton & Sons, una voz interior le susurró insistentemente que esa era su oportunidad. La entrevista fue bien, aunque Merinda Holbrook la miró con una especie de escepticismo condescendiente. Evelyn se gastó casi todos sus ahorros en un piso de alquiler y unas cuantas prendas de diseño. Estaba decidida a dar la talla en la gran ciudad. El primer mes en la editorial fue más difícil de lo que había imaginado. El trabajo exigía unos conocimientos de los que ella carecía y sus compañeros se mostraban algo distantes. La única persona que realmente la ayudó fue Terence Holbrook. Nunca se mostraba molesto por explicarle por tercera vez los entresijos del trabajo editorial y siempre se tomaba el tiempo necesario para responder a sus preguntas. «Verá, señorita Prescott», le dijo, inclinándose sobre su escritorio. «En poesía es importante sentir el ritmo del texto. Aquí, por ejemplo». Evelyn observó fascinada cómo su dedo se deslizaba sobre las líneas. Terence olía a perfume caro y ella se sorprendió pensando que cometía errores en sus informes a propósito para que él viniera a ayudarla. Sabía que estaba casado. Merinda Holbrook era una leyenda en la editorial, una editora brillante, impecablemente vestida, siempre arreglada. Al mirarla, Evelyn se sentía como una adolescente torpe, pero poco a poco empezó a notar las grietas de aquella fachada perfecta. El modo en que Terence evitaba la mirada de su mujer en las reuniones, la forma en que salían del trabajo por separado, la manera en que se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo. Todo empezó con un inocuo café después del trabajo. Terence habló de sus años universitarios, de intentar escribir poesía, de sus decepciones en el mundo literario. Evelyn escuchaba, temerosa de perderse una palabra. Había una musicalidad especial en su suave voz que hacía que se le encogiera el corazón. ¿Has pensado alguna vez en publicar tus poemas?, preguntó entonces. Terence se sintió avergonzado, pero una semana después le trajo unas cuantas páginas escritas a mano. Los poemas eran ingenuos, torpes en algunas partes, pero tenían una sinceridad de la que carecían la mayoría de los manuscritos que pasaban por la editorial. Su primer beso había tenido lugar en una sala de conferencias vacía, después de otra larga discusión sobre su proyecto. Evelyn aún recordaba la cara de sorpresa de él, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Después de aquello, todo había sido un borrón. Reuniones secretas en cafés, mensajes robados, roces casuales en la oficina. Pero junto con la excitación llegó el miedo. Evelyn no temía tanto exponerse como el hecho de que Terence decidiera algún día volver con su perfecta esposa. Tenía préstamos para ropa y electrodomésticos nuevos. Su carrera en el mundo editorial dependía en gran medida de su apoyo. Y luego estaba el sueño de su propio libro, una historia sobre una chica de pueblo que se atreve a perseguir sus sueños. A veces, tumbada sin dormir en su piso de alquiler, Evelyn imaginaba cómo podrían haber sido las cosas. Ella y Terence están casados y tienen su propia pequeña editorial especializada en autores jóvenes. Ella dirige un popular videoblog literario y su libro se está convirtiendo en un éxito de ventas. Pero por la mañana, al ver la alta figura de Merinda Holbrook en la oficina, Evelyn sintió que estas fantasías se desmoronaban. La oferta de Terence de cenar en Adrianos la había cogido por sorpresa. Evelyn sabía que era un lugar especial para él y su esposa, y la invitación le pareció a la vez una victoria y una traición. Pero no podía negarse, tal vez fuera una señal de que él estaba preparado para un cambio importante en su vida. Mientras elegía su vestido para la cena,
Intentó no pensar en el hecho de que estaba acumulando deudas en la tarjeta de crédito y que su última entrada en el blog había obtenido la mitad de visitas de lo habitual. Merinda nunca se había considerado una persona propensa al acoso, pero el descubrimiento de la aventura pareció activar su faceta de detective. Empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Terence se había vuelto más descuidado con las pequeñas cosas: cheques olvidados en los bolsillos de la camisa, cargos extraños en la tarjeta de crédito, colonia desconocida. El sábado, mientras ordenaba un cesto de ropa sucia, encontró un cheque del Silver Lily, un pequeño restaurante francés. Merinda conocía bien el lugar. Terence y ella habían cenado allí una vez hacía un par de años, y él se había quejado del servicio pretencioso y de la comida excesivamente cara. Ahora estaba pidiendo ostras y vino caro, según el recibo. El ordenador de Terence ya no se dejaba abierto. Al parecer, se había vuelto más cuidadoso. Pero en el despacho de su casa había otras pistas: nuevos libros de poesía contemporánea con notas en los márgenes, apuntes sobre las revisiones de Evelyn, incluso una hoja de poesía esbozada al azar, algo sobre una rosa joven y un viento primaveral. Merinda sonrió. Su marido siempre había sido un poeta terrible. Intentó mantener su rutina en la editorial, aunque ahora cada encuentro con Terence se saldaba con una irritación ahogada. 15 años de matrimonio se habían convertido en una colección de señales que ella no podía leer a tiempo. Su distanciamiento gradual, las tardes que pasaba frente al portátil, sus despistes matutinos. «Hoy llegas temprano», apareció Randall en su despacho con 2 vasos de café de una cafetería cercana. Merinda aceptó agradecida la bebida. Él recordó que ella prefería sus cafés con leche sin sirope. Preparando una presentación sobre la nueva serie, señaló con la cabeza los papeles extendidos sobre la mesa. «Hablando del viernes, he mirado el menú de Adrianos por internet». Randall tomó asiento en la silla. «Dicen que tienen un risotto de trufa buenísimo. Nunca lo he probado. Terence siempre pide allí pasta con marisco. ¿Has probado a cambiar las cosas?». Una extraña entonación destelló en la voz de Randall. Merinda levantó la vista de los papeles. Randall la miraba con una expresión que ella no podía precisar. ¿Simpatía? ¿Interés? ¿En el menú o en la vida? Ambas cosas a veces requieren un ajuste. Le dio un sorbo a su café. «Por cierto, he echado un vistazo al proyecto de la señorita Prescott. Me temo que no es adecuado para nuestra editorial en su forma actual». Más tarde, cuando volvía de la sala de fotocopias, Merinda oyó la voz de su marido detrás de la puerta entreabierta de la sala de conferencias. Terence estaba al teléfono, al parecer pensando que el piso estaba vacío. «No, cariño, no te preocupes. Va a estar perfecto el viernes. Sí, sé que este lugar es especial. Créeme, quiero que tengamos nuestros propios lugares especiales». Merinda pasó en silencio, sintiendo que una fría determinación crecía en su interior. El plan que antes parecía vago ahora estaba tomando forma. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Randall. «El viernes, quedamos a las 6:30 en la entrada. Quiero hablar de algunas cosas antes de cenar». Esa tarde, mientras revisaba su correo electrónico del trabajo, se topó con un memorándum sobre las normas de conducta de los empleados y los conflictos de intereses. Merinda releyó con atención el párrafo sobre los romances de oficina y las relaciones entre supervisores y subordinados. Algo le decía que esa información podría serle útil. En casa, Terence estaba inusualmente animado, hablando de sus nuevos manuscritos y bromeando durante la cena. Merinda mantuvo la conversación, observando cómo evitaba establecer contacto visual con ella cuando se trataba del trabajo de Evelyn. Pensó en cómo 15 años de convivencia le habían enseñado a entender cada gesto, cada entonación. Ahora, ese conocimiento podía utilizarse de un modo muy distinto. Antes de acostarse, permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño, contemplando su reflejo.
Los 42 años era la edad en la que una mujer o bien tenía miedo al cambio, o bien aprendía a utilizarlo en su beneficio. Merinda sonrió a su reflejo. Probablemente elegiría la segunda opción. Terence Holbrook había crecido en una casa donde la poesía significaba más que el dinero. Su madre, pintora con las manos manchadas de pintura, podía pasarse horas recitando a Whitman mientras trabajaba en un cuadro. Su padre, pianista de jazz, encontraba música en los versos de la poesía y a menudo improvisaba al ritmo de la lectura de su mujer. Se desplazaban mucho, siguiendo exposiciones y conciertos, y el pequeño Terence se acostumbró a pensar en el hogar no como paredes, sino como los libros que llevaban consigo. En el instituto se enfrentó por primera vez a la realidad. Sus redacciones, llenas de metáforas y alusiones literarias, los profesores las encontraban demasiado complicadas y floridas. «Hazlo sencillo, Holbrook», le decían, y esta frase le persiguió durante años. En la universidad empezó a dudar de su talento, pero siguió escribiendo poemas, escondiéndolos en una vieja caja de zapatos. Trabajar como editor era un compromiso. Podía seguir en el mundo literario sin arriesgar su propia escritura. Merinda, a quien conoció en su tercer año, parecía la encarnación de todo lo que le faltaba: confianza, determinación, sentido práctico. Le enseñó a entender los contratos, a planificar un presupuesto y a negociar acuerdos comerciales. Con ella se sentía seguro. La llegada de Evelyn a la editorial no le causó mucha impresión al principio. Solo era otra joven empleada con más ambición que experiencia. Pero cuando ella le trajo sus primeras ediciones, vio algo familiar en ellas. El mismo intento tentativo de encontrar su propia voz que recordaba de sus poemas de juventud. «Verás, aquí no se trata de gramática», le explicó entonces. «Es importante sentir el ritmo del texto, su música interior». Evelyn le escuchaba con una admiración tan genuina que él empezó a buscar motivos para pasar más tiempo con ella. Su entusiasmo le recordaba a sí mismo cuando era joven, antes de que la vida le enseñara a ser práctico. Con Evelyn podía hablar de poesía durante horas. Ella no se reía de sus viejos poemas, no los llamaba ingenuos. Vio en sus ojos lo que una vez había visto en los ojos de su madre cuando miraba los cuadros de su padre: un placer puro y sin adulterar por el arte. La culpa no apareció de inmediato. Al principio solo eran mensajes robados, caricias casuales, largas conversaciones después del trabajo. Se convenció a sí mismo de que no ocurría nada especial, solo un mentor ayudando a un joven empleado. Pero cuando Evelyn le besó en una sala de conferencias vacía, todas las excusas se vinieron abajo. Por las mañanas, mirando a Merinda mientras dormía, se sentía como un traidor. Su mujer siempre le había apoyado, había creído en él, le había creado un mundo seguro y ordenado. Y en agradecimiento se había enamorado de otra persona, joven, inexperta, llena de ese caótico fuego creativo al que él mismo había renunciado una vez en favor de la estabilidad. La idea de invitar a Evelyn a casa de Adriano surgió espontáneamente. Era el restaurante especial de Merinda, y él, un lugar donde celebraban todos los acontecimientos importantes de su vida en común. Tal vez en el fondo de su mente quería romper ese vínculo simbólico, crear nuevos recuerdos que anularan los antiguos. Había planeado cada detalle de la cena: una mesa al fondo de la sala, lejos de las ventanas, una botella del mismo vino que Merinda y él habían bebido el día de su compromiso. A Evelyn le encantaría el ambiente del viejo restaurante italiano, las historias de escritores y poetas que habían estado aquí hacía décadas. Últimamente, Merinda estaba extrañamente callada. Terence se dio cuenta de que lo observaba, pero lo atribuyó al cansancio del trabajo. Su acuerdo de cenar con Randall el viernes le había pillado por sorpresa. Ella sabía lo importante que era esa noche para él. Ella no podía saber lo importante que era ni por qué. Decidió que el destino le proporcionaba una coartada.
Mientras su mujer estaba ocupada con una cena de trabajo, él podía pasar tiempo con Evelyn. Por la noche, despierto, Terence pensaba en cómo su vida se había convertido en una de esas novelas que había rechazado como editor por ser demasiado melodramáticas. Pero por primera vez en años se sentía vivo, capaz de escribir poesía de nuevo, aunque siguiera siendo tan torpe como en su juventud. La biblioteca de Brown estaba especialmente hermosa en octubre. Merinda recordaba aquel día con todo detalle. Las hojas amarillas fuera de las altas ventanas, el olor a libros viejos y el café de un vaso de cartón que había derramado accidentalmente sobre una pila de libros de poesía. Terence trabajaba entonces como ayudante de bibliotecario y en lugar de reñirla, empezó a hablarle de cómo Jack Kerouac había vertido una vez café sobre sus borradores y había decidido que eso solo los mejoraba. Su primera cita también había tenido lugar allí, entre estanterías de literatura del siglo XIX. Hablaban en susurros y era la primera vez que Merinda conocía a un hombre que podía citar de memoria a Emily Dickinson. Terence era diferente, no como los engreídos abogados y economistas que había conocido antes. Había una suavidad especial en él, casi una vulnerabilidad que ella quería proteger desesperadamente. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de descubrimientos juntos. Pasaban los fines de semana en pequeñas librerías de segunda mano, discutiendo sobre literatura moderna, haciendo planes para abrir su propia editorial. Por las noches Terence le leía sus poemas, y aunque no eran muy buenos, había en ellos una sinceridad de la que muchos poetas profesionales podrían aprender. Merinda recordaba su primer piso, un minúsculo estudio que daba al muro de ladrillo del edificio vecino. Dormían en un colchón colocado directamente en el suelo y utilizaban cajas de cartón en lugar de armario. Pero tenían una enorme estantería que Terence había montado él mismo y que entonces les parecía suficiente. Los problemas empezaron cuando decidieron tener un hijo. Mes tras mes, las pruebas daban negativo. Los médicos hablaban de infertilidad inexplicada, cuando todas las pruebas son normales pero no llega el embarazo. Pasaron por 3 intentos de FIV, gastándose todos sus ahorros y pidiendo un préstamo. Tras el último fracaso, Merinda notó por primera vez que Terence había dejado de leerle poesía por las noches. El trabajo se convirtió en la salvación. En la editorial Thornton & Sons, eran valorados como profesionales y poco a poco sus carreras empezaron a ocupar cada vez más tiempo y espacio en sus vidas. Merinda se puso a trabajar en nuevos proyectos. Terence se concentró en buscar autores jóvenes. Seguían durmiendo en la misma cama, desayunando juntos, hablando de trabajo, pero algo cambió sutilmente. Un día, revisando papeles viejos, Merinda encontró un diario de su primer año de matrimonio. En los márgenes había dibujos a lápiz de los poemas de Terence, sus planes juntos, listas de libros que querían leer juntos. No recordaba la última vez que habían hablado de otra cosa que no fuera trabajo y trivialidades domésticas. Su casa se iba llenando poco a poco de cosas caras. Un escritorio antiguo, ediciones de coleccionista, muebles de diseño. Pero habían desaparecido los pequeños poemas que Terence solía dejarle por las mañanas. Las flores frescas sobre la mesa de la cocina habían desaparecido. Sus conversaciones se hicieron más cortas, sus caricias menos frecuentes. Quizá la primera grieta apareció tras el tercer intento fallido de fecundación in vitro, o cuando Merinda consiguió un ascenso y empezó a pasar más tiempo en la oficina que en casa, o cuando Terence dejó de enseñarle sus poemas, diciendo que ya no escribía. Cada uno afrontó la decepción a su manera. Ella se estaba forjando una carrera, él estaba inmerso en el trabajo con autores jóvenes. En algún momento dejaron de cenar juntos, a menos que se tratara de su tradicional velada en Adrianos. Merinda se quedaba hasta tarde en la oficina. Terence prefería comer en su escritorio, editando manuscritos. Se habían convertido en vecinos perfectos.
educados, atentos, sin darse problemas el uno al otro. La última vez que habían hablado de verdad fue hacía un año, cuando comentaron la posibilidad de adoptar. La conversación había derivado rápidamente hacia asuntos de trabajo. La editorial estaba a punto de reorganizarse y eso parecía más importante. Fue entonces cuando Merinda pensó por primera vez que su matrimonio se había convertido en un manuscrito impecablemente editado al que se le habían quitado todos los momentos vivos, equivocados, pero sinceros. Últimamente, a menudo se despertaba en mitad de la noche y escuchaba la respiración de su marido dormido a su lado, intentando averiguar cuándo exactamente habían dejado de ser aquellos estudiantes enamorados de la biblioteca de Brown. Tal vez no fuera un momento concreto, sino 1000 pequeñas cosas, conversaciones perdidas, palabras no dichas, resentimientos no expresados. La historia de su matrimonio era como un libro en el que alguien borrara cuidadosamente, página a página, el texto, dejando solo una semblanza del contenido anterior. Thornton e hijos se encontraba en un edificio que la familia de Randall había adquirido en 1932. Su abuelo, Raymond Thornton, había empezado como una pequeña imprenta, imprimiendo sobre todo panfletos religiosos y periódicos locales. Su padre había convertido el negocio familiar en una respetable editorial especializada en literatura académica. Randall recuerda cuando era niño y se escondía entre estanterías de manuscritos mientras su padre celebraba reuniones en la oficina de al lado. A los 23 años, recién licenciado en económicas por Yale, Randall anunció de repente que quería empezar como editor asociado. Su padre se enfureció. El heredero del imperio Thornton debía ocupar un puesto ejecutivo de inmediato, pero Randall insistió. Quería conocer a fondo el negocio editorial, desde la corrección hasta la maquetación. Fue entonces cuando empezó a escribir su primer detective. Eligió el seudónimo Robert Trenton, lo bastante parecido a su nombre real como para acordarse de él al presentarse en una reunión creativa, y lo bastante diferente como para que nadie lo adivinara. Sus detectives no se convirtieron en superventas, pero tuvieron un público estable y buenas críticas en revistas especializadas. El primer matrimonio de Randall duró solo 5 años. Caroline, su esposa, no pudo soportar la competencia con la editorial por su tiempo y atención. Le dejó una hija, Sofía, y se marchó a Europa con un artista. Sofía creció copiando el carácter de su madre en muchos aspectos. La misma impulsividad, la misma tendencia a dramatizar cualquier situación. Ahora tiene 28 años, vive en París y se dedica al arte contemporáneo, enviando de vez en cuando a su padre fotos de sus instalaciones, cuyo significado él nunca pudo entender. El segundo matrimonio tuvo más éxito. Elizabeth era la esposa ideal de un editor, inteligente, con tacto y un gusto literario impecable. Su muerte de cáncer hace 8 años fue un golpe del que él se recuperó solo gracias a su trabajo. Y Merinda apareció en la editorial un año después de la muerte de Elizabeth. Randall reconoció de inmediato su aguda mente, su profesionalidad y una elegancia especial de la que carecen la mayoría de las mujeres modernas. Su matrimonio con Terence parecía al principio la unión perfecta de dos profesionales de la edición. Pero poco a poco Randall empezó a ver señales de una crisis inminente. Terence siempre había sido un editor de talento, pero un gestor demasiado blando. Su afición por encontrar jóvenes talentos rozaba la obsesión, sobre todo cuando se trataba de aspirantes a escritoras. Randall había previsto la historia de Evelyn Prescott antes incluso de que empezara a desarrollarse. La admiración de Terence por esta ambiciosa chica de provincias era demasiado evidente. Merinda parecía ajena a lo evidente, inmersa de lleno en sus nuevos proyectos. O quizá simplemente no quería darse cuenta. Randall la observaba a menudo durante las reuniones, impecablemente concentrada, siempre dispuesta a defender su punto de vista.
A veces le parecía que, bajo aquella máscara profesional, se escondía una mujer muy distinta, más vulnerable y viva de lo que aparentaba. Últimamente, la situación en la editorial era cada vez más tensa. El proyecto de Evelyn Prescott era francamente flojo, pero Terence lo estaba sacando adelante con una insistencia que rayaba en la violación de la ética profesional. Randall sabía que tenía que intervenir, pero estaba esperando el momento oportuno. La invitación de Merinda a cenar en Adrianos le sorprendió. Sabía que era uno de los restaurantes favoritos de los Holbrook y que detrás de la invitación había algo más que una simple discusión sobre la nueva serie de poesía. Quizá Merinda había decidido por fin tomar las riendas de la situación. Por las noches, trabajando en El próximo detective, Randall pensaba a menudo en lo extraña que resulta a veces la vida. En sus novelas, los crímenes siempre se resolvían, los culpables recibían su merecido y la justicia prevalecía. En la realidad, las cosas eran más complicadas. No había un bien y un mal claros, y los intentos de restablecer la justicia a menudo conducían a resultados inesperados. Mirando las fotos familiares de la pared de su despacho, su padre, su abuelo, los primeros empleados de la editorial, Randall pensó en lo que habrían hecho en su lugar. Proteger la reputación de la editorial exigía actuar con decisión, pero había otra razón para su interés en la situación, una razón que no estaba dispuesto a admitir ni siquiera a sí mismo. En su última visita, Sofía le había preguntado por qué no intentaba organizar su vida personal. «No puedes esconderte siempre detrás del trabajo, papá», le había dicho entonces. Randall no se molestó en explicarle a su hija que a veces los sentimientos más fuertes hay que guardárselos para uno mismo, sobre todo cuando el objeto de esos sentimientos está involucrado con otra persona, al menos por ahora. La mañana del jueves empezó de forma diferente para cada uno de ellos. Merinda se despertó como de costumbre, 10 minutos antes que su despertador, y encontró la mitad de la cama vacía. Terence ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota. Reunión temprano con el autor. Nos vemos en la oficina. La letra era descuidada como si tuviera prisa. Randall Thornton empezaba el día a las 5 de la mañana haciendo footing por las calles desiertas. Le encantaba la ciudad a esas horas, tranquila, bañada por el rocío previo al amanecer, que solo le pertenecía a él. Después de ducharse, dedicó un tiempo desacostumbrado a elegir una corbata y se sorprendió a sí mismo pensando en qué color le gustaría más a Merinda. Evelyn se había quedado dormida. Estuvo hasta tarde eligiendo su ropa para mañana por la noche, probándose todos los vestidos y enviando fotos a una amiga de Minnesota. Como resultado, toda su ropa estaba esparcida por el piso y no había tomado ninguna decisión. Después de un café rápido y de maquillarse en el taxi, esperaba llegar a tiempo a la reunión de la mañana. En efecto, Terence había quedado con el autor, pero no en un café, como le había escrito a su mujer, sino en un parque. Necesitaba tiempo para pensar, y el aire fresco del otoño le ayudó a poner en orden sus pensamientos. Releyó sus viejos poemas, escritos en los últimos meses, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había algo real en ellos. En la editorial, sus caminos se cruzaron inevitablemente. Merinda se cruzó con Evelyn en la máquina de café. La joven parecía ansiosa y nerviosa, pero al ver a la esposa de su amante trató de mostrar una calma profesional. «Buenos días, señora Holbrook. Estaba preparando una presentación sobre mi proyecto». Por supuesto, Merinda esbozó su característica sonrisa editorial. «Terence me ha dicho que estás haciendo progresos». Evelyn enrojeció y se retiró apresuradamente, olvidando su café. Merinda la observó con nostalgia, fijándose en sus zapatos nuevos, evidentemente caros pero con un sutil defecto, probablemente falsos. Randall pasó la mañana al teléfono. Entre llamada y llamada,
Observó a través de la pared de cristal de su despacho cómo Terence y Evelyn se encontraban ostensiblemente por casualidad en la imprenta, intercambiando breves frases y fugaces caricias. Su inepta conspiración resultaba casi conmovedora. A la hora de comer, Merinda recibió un mensaje de Randall. He reservado mesa para las 6:30. Tengo grandes noticias sobre el proyecto de la señorita Prescott. Ella respondió con un escueto «gracias», sintiendo que todo iba encajando poco a poco. Terence pasó la mayor parte del día encerrado en su despacho. Enviaba mensajes ocasionales a Evelyn, discutiendo los detalles de mañana por la noche. Una mesa al fondo del salón, lejos de las ventanas. Nadie se dará cuenta. Ella le respondía con emoticonos y corazones que le hacían sentir a la vez cariñoso e incómodo. Hacia la noche, Randall se encontró ambao con Merinda en el ascensor. Estaban solos y una extraña tensión flotaba en el reducido espacio de la cabina. ¿No has cambiado de idea sobre la cena de mañana por la noche?, preguntó, mirando los números del piso. No, creo que va a ser una velada muy interesante. Al final del día, los cuatro estaban inmersos en sus pensamientos y planes. Evelyn había decidido finalmente comprarse un vestido nuevo, gastando en ello casi todo el límite de crédito que le quedaba. Terence estaba trabajando en un poema especial que iba a leer mañana. Merinda comprobaba metódicamente cada detalle de su plan. Randall releía el manual de ética profesional de la oficina. Por la noche, Terence llamó a Evelyn por última vez. ¿Estás seguro de que tu mujer no se enterará? Se oía preocupación en la voz de la chica. Estará ocupada cenando con Randall, todo se ha dicho. Merinda estaba sentada en el despacho de su casa en ese momento, escuchando esta conversación a través del portátil de su marido, que se había dejado casualmente encendido. Abrió el correo y escribió una breve carta a Randall. Necesitaremos una mesa privada mañana y una botella de su mejor vino. Cada uno pasó la noche anterior al día decisivo a su manera. Evelyn se probó un vestido nuevo, imaginándose la futura señora Holbrook. Terence yacía despierto, mirando fijamente a su esposa dormida, tratando de averiguar en qué momento su matrimonio se había convertido en rutina. Merinda fingía estar dormida, ensayando mentalmente la noche de mañana. Randall estaba trabajando en un nuevo capítulo de su serie policíaca en el que, por primera vez en toda la serie, permitía que el protagonista se enamorara de una mujer casada. El pueblo se estaba quedando dormido, sin saber que mañana se desarrollaría en un pequeño restaurante italiano una historia digna de cualquiera de las novelas que publicaba Thornton e Hijos. El restaurante Adrianos estaba situado en una vieja mansión con vidrieras y un pequeño patio. El fundador del establecimiento, Adriano Conti, llegó a América en 1954 con una maleta y un cuaderno de recetas familiares. Empezó con una pequeña pizzería y poco a poco la convirtió en uno de los restaurantes italianos más acogedores de la ciudad. Ahora regentado por su nieto Marco, el local conserva la atmósfera de la vieja Italia. Pesadas cortinas de terciopelo, espejos antiguos, manteles de lino almidonado. Terence y Evelyn llegaron los primeros, 15 minutos antes de la hora acordada. Marco, que conocía bien a Terence como cliente habitual, enarcó una ceja sorprendido, pero se guardó profesionalmente cualquier comentario. Acompañó a la pareja a la mesa del fondo de la sala que Terence siempre ocupaba con Merinda. Evelyn llevaba un vestido nuevo del color del vino de Borgoña, con un escote ligeramente más pronunciado de lo que exigía el decoro. Frotaba nerviosamente la servilleta mientras Terence estudiaba la carta de vinos. En otra situación habría pedido automáticamente su Chianti favorito y el de Merinda, pero esta noche quería otra cosa. «Estás preciosa». Terence le cubrió la mano con la suya. «Este lugar es especial. Aquí empezaron muchas historias». Evelyn sonrió, intentando ocultar la incomodidad.
Sentía que todos los clientes los miraban, aunque nadie prestaba atención a la pareja de la mesa del rincón. Háblame de tus planes. Terence sirvió el vino en copas. Tu idea de una serie de literatura juvenil. Estaba pensando. Evelyn se animó visiblemente, que podríamos crear algo completamente nuevo. Una editorial moderna donde lo principal no fueran las galas del autor, sino la frescura de las ideas. Terence escuchaba, fascinado por su entusiasmo. En su cabeza ya se formaban los versos de un nuevo poema sobre la juventud y el valor. No se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta. Merinda apareció a las 6:30 en punto, acompañada de Randall. Llevaba un vestido azul oscuro que realzaba su figura y un collar de perlas, regalo de Terence por su 10º aniversario de boda. Randall, con su impecable traje a medida, se situó ligeramente detrás de ella, como un bailarín experimentado dispuesto a apoyar a su compañera en un pas difícil. Marco, claramente desconcertado por la situación, los acompañó a una mesa, idealmente situada para vigilar el rincón donde se sentaban Terence y Evelyn. Terence palideció al ver a su mujer y Evelyn estuvo a punto de volcar su copa de vino. ¡Qué agradable sorpresa! La voz de Merinda sonaba impecablemente uniforme. Terence, no me dijiste que también estarías aquí esta noche. ¿Y la señorita Prescott, discutiendo asuntos de trabajo? Terence trató de ordenar sus pensamientos. Merinda, creía que teníais una cena de negocios. Oh, así es. Randall sonrió ligeramente. Estábamos a punto de discutir algunos asuntos de personal. Evelyn sintió que el color le inundaba la cara. De repente, su nuevo vestido le pareció vulgar al lado de la elegante sencillez del atuendo de Merinda. Cogió su copa, pero su mano temblaba demasiado. El camarero, percibiendo la tensión, dirigió una mirada confusa de una mesa a otra. Marco se retiró con tacto a la cocina, prefiriendo no participar en la escena que se estaba desarrollando. «¿Quizá te gustaría unirte a nosotros?», sugirió Merinda con una sonrisa que hizo que a Terence se le helaran las tripas. Conocía demasiado bien esa sonrisa. Aparecía en el rostro de su mujer antes de una conversación especialmente dura con los autores. Randall apartó la silla con indiferencia. «Excelente idea. Por cierto, señorita Prescott, estaba repasando su última presentación. Un enfoque muy interesante. Una pesadez casi palpable flotaba en el aire. El camarero, avisado por Marco, empezó a preparar las mesas apresuradamente. Evelyn buscó frenéticamente su teléfono en el bolso, como si esperara encontrar allí una forma de escapar de la situación. Terence doblaba y desdoblaba mecánicamente su servilleta, evitando mirar a su mujer. Merinda estudiaba el menú con serenidad, como si fuera ajena a la incomodidad de todos. Solo Randall, sentado lo bastante cerca, podía ver la blancura de sus dedos aferrando la carpeta de cuero. La velada prometía ser larga. Los primeros minutos en la mesa común transcurrieron en la agónica elección de los platos. El camarero, percibiendo la tensión, intentó moverse en silencio, como una sombra. Terence pidió automáticamente pasta con marisco, su plato tradicional y el de Merinda. Evelyn, tratando de copiar la confianza de Merinda, eligió lo mismo, lo que provocó una risita apenas perceptible en la mujer mayor. Así que, señorita Prescott, Randall dio un sorbo a su vino, háblenos de su visión de la edición moderna. Por lo que tengo entendido, tiene muchas ideas nuevas. Evelyn empezó a hablar de su proyecto, pero su voz se volvió más tranquila e insegura bajo la mirada de Merinda. Terence intentó animar a su ama. Evelyn tiene un enfoque realmente interesante. Entiende al lector moderno. Por supuesto, Merinda se secó cuidadosamente los labios con una servilleta. Sobre todo cuando se trata de poesía. Por cierto, querida, he encontrado tus nuevos poemas, muy emotivos. Terence se puso pálido. Evelyn dejó caer el tenedor. El tintineo del metal contra la porcelana sonó como un disparo.
Hace tiempo que quería preguntarte, continuó Merinda mirando directamente a su marido. ¿Cuándo decidiste exactamente que nuestro matrimonio valía menos que la oportunidad de sentirte como un joven poeta? Merinda, no es lo que piensas. Terence empezó, pero ella le interrumpió. Oh, sé exactamente lo que es. 4 meses de correspondencia, reuniones secretas, un proyecto compartido. Es muy romántico, sobre todo la parte de sus ojos como lagos de primavera, una metáfora preciosa, cariño. Evelyn se enderezó de repente. No tienes derecho a leer la correspondencia de los demás. ¿Y tú tienes derecho a acostarte con el marido de otro hombre? El acero irrumpió en la voz de Merinda por primera vez. Randall tosió suavemente. Creo que deberíamos discutir también el aspecto profesional del asunto. Los romances de oficina en el mundo editorial no es una novela de servicio. Evelyn casi gritó. Nos queremos. Terence me comprende, aprecia mis ideas. ¿Lo aprecia lo suficiente como para promover un proyecto descaradamente débil a riesgo de la reputación de la editorial? Randall sacó documentos de una carpeta. Aquí tiene un análisis de su última presentación. Me temo que no cumple nuestros estándares. Terence encontró por fin la voz. Merinda, debería explicarte. Tú y yo hemos estado distanciados durante mucho tiempo. Siempre has tenido tanto éxito, tanta confianza. Y pensaste que tener una aventura con una chica que admira tus mediocres poemas te devolvería la juventud. Merinda negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más triste? Habría perdonado la aventura, pero la trajo a nuestro restaurante, al lugar donde me propusiste matrimonio. Evelyn rompió a llorar. No lo entiendes, él es especial, no es como todos esos desalmados hombres de negocios. Íbamos a fundar nuestra propia editorial. ¿Con qué dinero, si se puede saber? Randall desplegó otro documento. Según nuestros registros, tiene usted deudas considerables, señorita Prescott. Terence cambió la mirada de su esposa a su amante, confundido. ¿Deudas? Evelyn, no dijiste nada. Porque no es asunto tuyo, gruñó la muchacha. Y de todos modos, ¿qué derecho tienes a espiarme? El derecho de un empleador, replicó Randall con calma. Sobre todo cuando un empleado utiliza su cargo oficial en beneficio propio. Los clientes de las mesas vecinas ya escuchaban abiertamente la conversación. Marco se revolvía nervioso en la entrada de la cocina, claramente contemplando si llamar a la policía. Merinda. Terence intentó coger la mano de su mujer, pero ella se apartó. Estoy confundido. Lo siento. ¿Confuso? Merinda sonrió amargamente. No, cariño, solo te acobardaste, como siempre haces. Cuando las cosas no funcionaron con los niños, te escondiste en tu trabajo. Cuando se hizo difícil hablar, te callaste, y ahora te escondes a espaldas de una chica que admira tus poemas. Evelyn saltó. No soy una chica, y nuestro amor es real. Siéntese, señorita Prescott. La voz de Randall sonaba suave pero autoritaria. A menos que quiera añadir un escándalo público al asunto de la oficina. Pero era demasiado tarde. Los clientes ya estaban grabando abiertamente lo que ocurría en sus teléfonos. Marco se dirigió decidido hacia su mesa. Lo siento, tosió, pero voy a tener que pedirles que abandonen el restaurante. Merinda se levantó primero. Por supuesto, Marco. Dale recuerdos a tu padre. Se volvió hacia su marido. Puedes dejar las llaves de casa en el buzón. Randall apartó galantemente su silla. Llamaré a un taxi. Terence observó impotente cómo Evelyn sollozaba en su servilleta. Una velada que debía ser el comienzo de una nueva vida se convirtió en el final de varias historias a la vez. En la puerta, Merinda se dio la vuelta. Y sí, Evelyn. Los zapatos Manolo Blahnik son pésimas imitaciones de China. Comprueba las costuras la próxima vez. El fin de semana posterior al escándalo del restaurante fue lluvioso.
Terence llegó a recoger sus cosas el sábado por la mañana mientras Merinda estaba en el gimnasio. Se movió por la casa como un ladrón, intentando no hacer ruido, aunque era inútil. Su mujer no estaba en casa. En el armario apareció una caja de viejas fotografías y empezó a revisarlas como una máquina hasta que dio con una instantánea de su primer día en la editorial. Merinda con un estricto traje, él con una ridícula corbata, ambos sonriendo a la cámara. Dejó la foto sobre la mesa. La editorial lo sabía todo el lunes. La noticia corrió más rápido que el correo electrónico en la oficina. Evelyn no se había presentado a trabajar, enviando un mensaje de baja por enfermedad. Ya tenía sobre su mesa un sobre de recursos humanos ofreciéndole una carta de dimisión. Merinda se presentó en la oficina a las 9 en punto, como de costumbre. Maquillaje impecable, traje ajustado, espalda recta. Inmediatamente se puso a trabajar en la nueva serie, celebrando una reunión tras otra. Solo Randall notó el movimiento de sus dedos al coger la taza de café. S.R.A. Holbrook. La secretaria se asomó vacilante a su despacho. Señor Holbrook, quiero decir, Terence, me pidió que le entregara unos papeles. Déjelos en el escritorio. Merinda no levantó los ojos del monitor. Y por favor, organiza una reunión del consejo de redacción para las 4. Había murmullos en los pasillos. Los jóvenes redactores discutían cada detalle del escándalo del restaurante, adornando la historia con nuevos detalles. A la hora de comer, decían que Evelyn había amenazado a Merinda con una demanda y que Terence estaba leyendo su poesía en pleno restaurante. Randall convocó una reunión de emergencia. Terence, pálido y arrugado, se sentó en el rincón más alejado de la sala de conferencias, tomando notas mecánicamente en un bloc de notas. A la luz de los últimos acontecimientos, habló Randall con tono uniforme y serio, tenemos que revisar algunas decisiones relativas al personal. El proyecto de la señorita Prescott queda cerrado. El departamento de autores jóvenes queda temporalmente a cargo de la señora Holbrook. Terence se estremeció, pero permaneció en silencio. Su estilográfica dejó una mancha de tinta en el papel. Después de comer, Merinda tropezó accidentalmente con su marido en la máquina de café. El momento resultó incómodo. Ambos buscaron vasos desechables. «Me he dejado las llaves en el buzón», murmuró Terence. «Bien». Merinda tomó su café. «Los papeles del divorcio estarán listos el miércoles». En el departamento de marketing se hacían apuestas sobre quién sería el primero en dimitir, si Terence o Evelyn. Lucy, de contabilidad, afirmó haber visto a Evelyn en el centro comercial devolviendo artículos de diseño a la tienda. Hacia el final de la jornada laboral, Randall se pasó por el despacho de Merinda. Ella estaba sentada en su escritorio mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. «Te he puesto a cargo del proyecto de la serie de poesía», dijo, tomando asiento en la silla. «Si te apetece». Merinda se volvió hacia él. «Gracias. Un trabajo es exactamente lo que necesito ahora». Evelyn se presentó en la oficina el martes para recoger sus cosas y firmar su carta de dimisión. Tenía un aspecto demacrado. Su maquillaje no lograba ocultar los rastros de lágrimas. Al pasar por delante del despacho de Merinda, se detuvo un segundo, pero luego siguió deprisa. Terence se había trasladado a otro departamento y se había matriculado en literatura académica en lugar de ficción. Sus compañeros intentaban no darse cuenta de cómo permanecía de pie junto a la ventana durante largos periodos de tiempo, frotándose el lápiz con las manos, ni de cómo se estremecía cuando Merinda pasaba a su lado. Al final de la semana, empezaron a circular nuevos rumores por la oficina, sobre la frecuencia con la que Randall iba al despacho de Merinda, sobre cómo comían juntos en la cafetería del otro lado del pasillo, discutiendo asuntos de trabajo. Pero estas conversaciones se silenciaban en cuanto aparecía uno de estos personajes. El viernes, Merinda se quedó hasta tarde, ordenando papeleo. La oficina vacía estaba en silencio, con solo el aire acondicionado a todo volumen.
Sobre la mesa estaba el manuscrito de un joven poeta enviado hacía una semana. Empezó a leerlo y de repente se sorprendió a sí misma sonriendo por primera vez en una semana. Los poemas eran sorprendentemente buenos. El piso de alquiler de Terence estaba en un edificio antiguo sin ascensor, en un barrio donde vivían aspirantes a artistas y músicos. Por las noches se oían guitarras y poemas desde las ventanas vecinas. Miraba las cajas de cosas que nunca había desembalado e intentaba escribir. Las metáforas parecían falsas, las rimas trilladas. Evelyn intentó ponerse en contacto con él varias veces, pero no le contestó. Sus mensajes se hicieron cada vez más cortos hasta que dejaron de llegar. A través de conocidos comunes, se enteró de que ella había aceptado un trabajo en una pequeña publicación online, escribiendo una columna sobre literatura contemporánea. Sus mensajes en las redes sociales pasaron de ser entusiastas relatos sobre poesía a enconadas reseñas de las novedades de Thornton and Sons. En la redacción de literatura académica, Terence se sentía como un invitado ocasional. Las monografías sobre historia económica y los libros de texto de estadística le producían somnolencia, pero leía cada página con diligencia, encontrando un extraño consuelo en el árido lenguaje académico. No había lugar para la poesía y, por alguna razón, eso era un alivio. Merinda, mientras tanto, estaba inmersa de lleno en su trabajo sobre la nueva serie de poesía. Bajo su dirección, el proyecto empezó a tomar una forma totalmente nueva. No se trataba solo de colecciones de poemas, sino de un estudio en toda regla de la poesía contemporánea, con comentarios de críticos y eruditos literarios. Randall no ocultaba su admiración por su profesionalidad. «Podrías dirigir todo un campo», le dijo una vez, quedándose en su despacho después de una reunión. «La ficción necesita ojos nuevos». Merinda levantó la vista de los papeles. «¿Me estás ofreciendo un ascenso?» «Te ofrezco una cena», sonrió Randall. «Y podemos hablar del ascenso durante el postre». Ella aceptó, sorprendida de su propia decisión. Cenaron en un pequeño restaurante francés donde nadie conocía su historia. Randall habló de sus novelas policíacas y ella de sus planes para crear una editorial. La velada resultó sorprendentemente ligera. Evelyn se encontró por casualidad con Terence en la librería. Tenía un aspecto diferente, vaqueros en lugar de trajes caros, maquillaje mínimo, sin accesorios de marca falsos. «Hola», fue la primera en romper el incómodo silencio. «¿Cómo estás?» Se sentaron en la cafetería anexa a la tienda. Terence miró a su antigua amante y no la reconoció como la chica entusiasta que había admirado sus poemas. «¿Sabes?» Evelyn hizo girar una taza de café frío entre sus manos. «He empezado a escribir una novela sobre una chica que da por sentados los deseos. Suena autobiográfica». «Sí. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida estoy escribiendo algo real». La editorial se acostumbró poco a poco a la nueva división de poderes. Merinda ocupaba ahora un despacho con vistas a la ciudad y sus proyectos recibían financiación prioritaria. Randall la consultaba cada vez más a menudo sobre cuestiones estratégicas, y estas reuniones a veces se prolongaban hasta altas horas de la noche. Terence lo observaba con una extraña sensación de alivio y amargura. Su mujer se había convertido por fin en lo que siempre había estado destinada a ser, una líder fuerte, una persona segura que tomaba decisiones. Sin él, una noche recopiló todos sus poemas, viejos y nuevos, escritos en trozos de papel al azar y pulcramente mecanografiados en el ordenador. Los metió en una carpeta y se los envió por correo a Merinda, con una breve nota: «Siempre fuiste mi mejor editora». Merinda recibió la carpeta el lunes. Estaba a punto de ir a cenar con Randall. Tenían previsto hablar de su nombramiento como directora de desarrollo. No leyó los poemas hasta la noche cuando llegó a casa. Eran malos, ingenuos, insípidos en algunos puntos, pero completamente sinceros.
Volvió a doblar las hojas en la carpeta y las guardó en el cajón de su escritorio. Evelyn terminó su novela en 3 meses. No se trataba tanto de una historia de amor como de madurar y aceptarse a sí misma. Envió el manuscrito a varias editoriales, pero no a Thornton Sons. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Randall no se precipitó. Su cortejo fue delicado. Entradas para el teatro, manuscritos interesantes, largas conversaciones sobre literatura. Sabía que las buenas historias no pueden apresurarse, deben desarrollarse a su propio ritmo. Terence empezó por fin a desembalar las cajas de su piso. Entre sus pertenencias encontró una vieja fotografía de su primer día en la editorial, la misma que había dejado sobre la mesa en su casa y en la de Merinda. De algún modo, se había colado entre sus cosas. Puso la foto en la estantería como recordatorio de que algunas historias deben terminar para que otras nuevas puedan comenzar. La primavera había llegado a la ciudad inesperadamente pronto. Merinda se asomó a la ventana del despacho de su nuevo director de desarrollo y observó cómo el conserje retiraba la última capa de nieve del pavimento. Muchas cosas habían cambiado en los últimos 6 meses, no solo en la editorial, sino también en ella misma. El divorcio había ido sorprendentemente bien. Terence no reclamó la casa, solo se llevó sus libros y manuscritos. Merinda se quedó con la vajilla de plata y con el gato Fitzgerald, que, sin embargo, echaba claramente de menos a su antiguo amo. Sus amigos comunes se dividieron delicadamente en 2 bandos, sin dramas ni enfrentamientos. Randall demostró ser extraordinariamente paciente. No intentaba forzar los acontecimientos, no hacía declaraciones estridentes, simplemente estaba ahí, fiable, atento, con un sentido del humor constante. A menudo trabajaban hasta altas horas de la noche, discutiendo el futuro de la editorial, y estas conversaciones derivaron gradualmente hacia temas más personales. Terence floreció de repente en el departamento de literatura académica. Su pedantería y atención al detalle, antes eclipsadas por sus ambiciones poéticas, resultaron indispensables cuando se trataba de textos académicos. Incluso empezó a escribir su propia monografía sobre la evolución de la edición en el siglo XX. Evelyn publicó su novela con una pequeña editorial independiente. El libro no se convirtió en un éxito de ventas, pero recibió varias críticas favorables en revistas literarias. Su columna sobre literatura contemporánea fue ganando popularidad poco a poco, y la ira de las críticas fue sustituida por sesudos análisis. Un día de primavera, Merinda se encontró por casualidad con su ex marido en un café situado frente a la editorial. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, inmerso en la lectura de algún manuscrito. Sobre la mesa había una taza de espresso. Antes solo había bebido americano. ¿Puedo sentarme?, se sorprendió ante su propia pregunta. Terence levantó la vista. Claro. Estoy leyendo un curioso artículo sobre el impacto de la tecnología digital en la edición de libros. Hablaron durante casi 1 hora, sin recriminaciones, sin intentos de justificarse o culparse mutuamente, solo 2 profesionales hablando de su trabajo. Al separarse, ambos se sintieron extrañamente aliviados, como si por fin se hubiera producido la última conversación dura, aunque no hubieran hablado mucho. Randall ya había terminado su nueva novela policíaca. Por primera vez en su serie, el protagonista no había resuelto un crimen, pero había encontrado algo más importante, la posibilidad de empezar de nuevo su vida. Merinda fue su primera lectora, y sus comentarios en los márgenes del manuscrito eran a la vez profesionales y sorprendentemente personales. Sofía, la hija de Randall, aprobó inesperadamente su relación. En su siguiente visita desde París, mantuvo una larga conversación con Merinda sobre arte contemporáneo y, por primera vez en muchos años, padre e hija pasaron una velada sin la tensión habitual. Evelyn también había seguido adelante. Empezó a salir con un joven artista que diseñaba su libro.
Llevaba vaqueros desgastados, no escribía poesía y no le interesaba en absoluto el negocio editorial. Quizá por eso su relación parecía tan real. Terence releía a veces sus viejos poemas y se maravillaba de su ingenuidad. Su trabajo académico le proporcionó de repente la satisfacción que había buscado en vano en la poesía. Sus artículos empezaron a aparecer en revistas académicas y, por primera vez en su vida, no se sintió un impostor. Merinda siguió transformando la editorial. Bajo su dirección aparecieron nuevas series. Los autores jóvenes pasaban por un riguroso proceso de selección, pero se les daba una oportunidad real de publicar. Ya no temía parecer demasiado dura o demasiado blanda, simplemente hacía su trabajo lo mejor que podía. Una noche, ordenando papeles viejos, encontró la invitación de boda de Terence y ella. En el reverso había un poema escrito a mano, ingenuo, sincero, esperanzado en el futuro. Merinda sonrió y guardó la invitación en el cajón. Hay cosas que merece la pena conservar, no como un ancla que tira de uno hacia el pasado, sino como un recordatorio del camino recorrido. Poco a poco, la editorial dejó de susurrar a sus espaldas. La historia de Terence y Evelyn se convirtió en una de las muchas leyendas de oficina que se contaban a los nuevos empleados. Solo de vez en cuando, al pasar por la sala de conferencias donde había comenzado su romance, alguno de los veteranos de la editorial sacudía la cabeza al recordar aquellos sucesos. Randall y Merinda no tenían prisa por oficializar su relación, pero tampoco se escondían. Simplemente estaban juntos, dentro y fuera del trabajo, creando poco a poco su propia historia, sin dramas ni patetismos. La vida siguió, y cada uno de los participantes en aquella historia en Adrianos encontró su propio camino. No siempre como estaba previsto, pero quizá exactamente como era necesario. El manuscrito apareció en la mesa de Merinda un martes cualquiera. Un joven editor, recién llegado a la editorial, lo había entregado junto con otros documentos para su firma. Espejos de primavera, de Evelyn Prescott. El título le resultaba vagamente familiar. Había oído hablar del libro en alguna parte, pero no le había prestado mucha atención. Merinda empezó a leer y no pudo parar. La novela era inesperadamente buena. La historia de una joven que venía a conquistar la gran ciudad, convertida bajo la pluma de Evelyn en un sutil estudio sobre el autoengaño y la madurez. La protagonista se enamoró no tanto de un hombre casado como de sus propias ilusiones sobre él. Merinda fue conociendo los detalles de su historia, pero fueron reelaborados con tanta habilidad que se convirtieron en algo más que una autobiografía. Su primer impulso había sido negarse a la publicación, pero la profesional que había en ella discutía con sus sentimientos personales. La novela merecía atención. Llamó al joven editor. ¿Quién sugirió este manuscrito? En realidad, vaciló la editora, lo envió el señor Thornton. Dijo que era un caso especial. Randall se presentó en su despacho una hora después de la llamada. Parecía un poco avergonzado, lo que no era habitual en él. Leí la novela por casualidad, explicó, acomodándose en una silla. Uno de mis viejos amigos, dueño de una pequeña editorial, me la señaló. El libro merece un público mayor del que ellos pueden proporcionarle. Merinda se reclinó en su silla. ¿Se da cuenta de que esto provocará una nueva ronda de cotilleos? Me doy cuenta, pero también me doy cuenta de que es buena literatura. Y nosotros somos ante todo una editorial. La noticia de que Thornton & Sons había comprado los derechos de la novela de Evelyn recorrió la oficina al instante. Terence se enteró por sus colegas y se pasó todo el día trabajando en el manuscrito en su despacho. Se reconocía en el personaje del viejo poeta, pero lo veía con ojos muy distintos, los de una mujer adulta que se había dado cuenta de la inutilidad de sus antiguos sueños. Evelyn acudió a la reunión con los editores con un sencillo traje gris, sin adornos innecesarios.
Mantuvo una actitud tranquila y profesional, aunque se puso visiblemente nerviosa cuando Merinda empezó a hablar de las revisiones necesarias. En general, el texto es muy sólido, dijo Merinda en un tono uniforme y profesional. Pero algunas escenas necesitan retoques, sobre todo el final. Lo sé. Evelyn sacó un cuaderno. Estaba pensando en un final alternativo. Hablaron durante 2 horas. Una conversación puramente profesional entre dos mujeres sobre literatura, sin una pizca del pasado. Solo cuando Evelyn estaba a punto de marcharse, se volvió hacia la puerta. «Sabe, tengo que darle las gracias. Si no hubiera sido por aquella noche en el restaurante, nunca habría escrito este libro». Merinda levantó la vista de los papeles. A veces necesitamos perder algo para encontrarnos a nosotros mismos. Trabajar en la novela reunió inevitablemente a todos los implicados en esa historia. Terence, como especialista en literatura académica, escribió un epílogo sobre la tradición de la novela femenina en la literatura contemporánea. Su análisis era preciso e impersonal, pero entre líneas se podía leer un profundo conocimiento del tema. Randall se encargó de todas las negociaciones con los abogados y el antiguo editor de Evelyn. Su reputación en el mundo editorial le ayudó a evitar posibles conflictos. Además, como admitió a Merinda, era una forma de enmendar su despido demasiado duro de Evelyn. Durante una de las reuniones editoriales, Evelyn y Terence hablaron por fin en privado. Fue una conversación breve pero importante. «He leído el libro», dijo. «Te has convertido en una escritora de verdad. Y tú por fin has dejado de fingir ser poeta», sonrió ella sin una sombra de su antigua adoración. Merinda contempló la escena desde su estudio y por primera vez no sintió amargura, sino algo parecido a la satisfacción. Todos habían crecido, cada uno a su manera. Decidieron celebrar la presentación del libro en un pequeño café literario en lugar de en casa de Adriano. Algunos lugares es mejor dejarlos en el pasado. Evelyn leyó fragmentos de la novela y respondió a preguntas. Merinda se sentó en primera fila junto a Randall, Terence en la ventana con su nueva novia, una profesora de literatura de una universidad local. Tras la presentación, de repente estaban todos en la misma mesa, sin tensión, sin drama, solo 4 personas unidas por un pasado común y una causa común. Hablaron de literatura, de los planes de la editorial, de proyectos futuros. Y por un momento, Merinda se dio cuenta de que el dolor había desaparecido, dejando tras de sí sabiduría y quizá un poco más de comprensión de la naturaleza humana. La novela de Evelyn tuvo un éxito inesperado, sobre todo entre las jóvenes lectoras. Los críticos alabaron la profundidad del análisis psicológico y la honestidad de la narración. Y en la editorial se instauró la tradición de regalar un libro a cada nuevo empleado como recordatorio de que cualquier historia puede ser el comienzo de algo nuevo. Exactamente un año después de aquella historia, en el restaurante Adrianos, se decoró el edificio de la editorial Thornton e Hijos con motivo del aniversario, 90 años desde su fundación. En el vestíbulo instalaron un stand con fotos de todos los momentos importantes de la historia de la empresa. Entre ellas había una foto de una reciente feria del libro. Merinda Holbrook, ahora directora general, presenta una nueva serie de prosa contemporánea. Merinda ha cambiado a lo largo del año. Ha empezado a llevar colores más vivos, se ha soltado el pelo y por fin ha aprendido a salir puntual del trabajo. Los fines de semana, ella y Randall viajan a menudo fuera de la ciudad, donde él trabaja en una nueva novela policíaca y ella lee manuscritos en una hamaca en la veranda. Sofía, la hija de Randall, les regaló un cuadro suyo, una composición abstracta en la que, con cierta luz, se veían las siluetas de 2 personas. Terence defendió su tesis sobre la historia de la edición y recibió una oferta para dar clases en la universidad. Su monografía sobre la transformación del negocio del libro en la era digital estaba a punto de publicarse.
Ya no escribía poesía, pero de vez en cuando presentaba ponencias en congresos literarios. Su nueva compañera, la profesora Helen Bright, compartía sus intereses académicos y su relación se cimentó en un amor compartido por la investigación. Evelyn se casó inesperadamente con su artista y se trasladó a Brooklyn, donde abrieron una pequeña galería-librería. Su segunda novela estaba en preparación, y la editorial Thornton & Sons obtuvo de nuevo los derechos de publicación. Esta vez, la historia trataba de dos artistas que intentaban combinar creatividad y negocios. Se reencontraron en la presentación del álbum de aniversario de la editorial. El acto se celebró en la gran sala de la biblioteca municipal. Randall pronunció un discurso sobre la historia de la empresa. Merinda presentó los planes para el futuro. Terence preparó una ponencia sobre la evolución del trabajo editorial, y Evelyn fue invitada como una de las autoras jóvenes con más éxito. Tras la parte formal, acabaron en el pequeño salón. Fue por casualidad. Merinda buscaba un lugar tranquilo para hojear papeles. Randall la siguió. Terence entró para hacer una llamada telefónica, y Evelyn buscaba su cuaderno perdido. ¡Qué curioso! Evelyn fue la primera en romper el silencio. Hace un año habría huido de una situación así. Hace un año todos éramos diferentes, comentó Terence, tomando asiento en una silla. Hablaron durante casi una hora, sin pretensiones, sin intentos de impresionar o herir al otro. Hablaron de trabajo, de la vida, de lo extraños que a veces resultan los destinos. Merinda habló de los nuevos proyectos de la editorial. Evelyn compartió ideas para una nueva novela. Terence mencionó sus investigaciones y Randall confesó públicamente por primera vez ser el autor de una serie policíaca. «¿Sabes?», dijo Merinda de repente, «estoy agradecida por esa historia. Nos hizo ser más sinceros con nosotros mismos». «Y entre nosotros», añadió Randall, cogiéndole la mano con suavidad. Evelyn sacó del bolso 4 ejemplares de su novela inscritos para regalo. Quería regalarlos antes, pero dudaba. Terence abrió el libro y sonrió al leer la inscripción. «Al hombre que me enseñó que no toda la poesía debe escribirse». A finales de año, Thornton & Sons anunció una fusión con una editorial europea. Merinda se convirtió en presidenta de la división americana. Randall pudo por fin concentrarse en su carrera de escritor. Se casaron en un estrecho círculo de amigos, y en la boda Sofía llamó a Merinda mamá por primera vez, a pesar de que solo era 12 años mayor que ella. Terence consiguió una cátedra y se trasladó al campus con Helen. Sus conferencias sobre la historia de la edición atrajeron a un público repleto y su monografía fue nominada para un prestigioso premio académico. Evelyn tuvo una hija a la que llamó Stella, como la heroína de su primera novela. Su librería-galería se convirtió en un popular punto de encuentro para la intelectualidad creativa de Brooklyn, y su segunda novela recibió buenas críticas de la crítica. El restaurante Adrianos seguía en activo, pero ninguno de ellos volvió a cruzar su umbral. Algunos lugares deben permanecer en el pasado, conservando las historias que cambiaron la vida de la gente. A veces, Marco contaba a los nuevos clientes una velada en la que había ocurrido una historia insólita en su restaurante. Sin embargo, nunca supo que se había convertido en un personaje de una novela que reposaba tranquilamente en una estantería de su librería favorita, a la vuelta de la esquina.